Ha llegado el momento que con bastante seguridad más temía del canal. Hoy toca hablar de Kant. Sí, este autor siempre nos suele agobiar, y para ser sincero podría situarse en un top 10 autores más difíciles de la historia de la filosofía. Pero ojo, cuando hablamos de su crítica de la razón pura, la cosa se pone incluso más seria. Es, en verdad, un tostón que suele acabar con la paciencia de la mayoría de estudiantes de filosofía. Pero esto no significa que sea una obra que no hemos de revisar, más bien al contrario, pues es una obra bastante fundamental para nuestro estudio. Aunque ya voy avisando, y voy a avisar durante todo el vídeo, que esta obra tiene pasajes que son un auténtico suplicio y que nos van a llevar por el camino de la amargura. Pero bueno, hemos venido aquí a veces para ponernos a prueba. Así que voy a ir preparando algunos cafés, que voy a necesitar más de uno. Antes de empezar, mil gracias por seguir viéndome y continuar aquí. De verdad, no sabéis cuánta ayuda es cada me gusta que le dais o cada comentario que dejáis. Si queréis seguir apoyando este canal y este proyecto, simplemente os insto a continuar haciéndolo, porque eso me ayuda muchísimo a engañar al algoritmo de YouTube y a llegar a más gente. A día de hoy es bastante complicado. Con esto dicho, yo también voy a por mi café, que creo que esta vez me va a hacer falta. La crítica de la razón pura es una de las grandes obras de Immanuel Kant, uno de los autores más importantes dentro de la Ilustración alemana y de la historia del pensamiento. Esta está escrita en 1781, pero se reeditó en 1787. Y sí, esto se tiene que comentar porque esta reedición es bastante importante. Además, está inscrita en un conjunto de obras que son las tres grandes críticas de Kant, en las cuales desarrolla los puntos más importantes de su pensamiento. La crítica de la razón pura, como estamos comentando, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Con ello, esta obra es eminentemente importante no solo en la historia de la filosofía, sino también en la configuración de la teoría del conocimiento. Y esto hace que tenga lógica que esta obra responda a la clásica pregunta kantiana: ¿qué podemos conocer? Con ello lo que hará Kant es analizar cuáles son las posibilidades y las condiciones necesarias para que el conocimiento pueda existir. Y se dará cuenta en esta obra que el conocimiento es posible gracias a la combinación de la sensibilidad y el entendimiento. Para que tengamos un poco, porque son dos conceptos que se van a repetir todo el rato, la sensibilidad es la información que recibimos a partir de nuestros sentidos. Por otro lado, el entendimiento es la facultad que permite estructurar estas sensaciones, a partir de unos conceptos que son independientes de las sensaciones, que son las categorías o los principios. Pero todos estos temas son demasiado complicados como prácticamente todo lo que vamos a decir en este vídeo, así que con ello, y lo que es interesante para nosotros es que, según Kant, es gracias a estas dos fuentes que podemos recibir conocimiento objetivo. Con ello, Kant lo que dirá para responder la pregunta de qué podemos conocer es que no conocemos las cosas en sí mismas, sino cómo aparecen ante nosotros. Vale, sí, esto parece otra vez una locura, pero lo vamos a entender mejor luego. En este punto es muy importante también entender cómo Kant organiza su crítica de la razón pura, es decir, cuál es su estructura. Kant divide esta obra en dos partes: la doctrina trascendental de los elementos y la doctrina trascendental del método, siendo la primera bastante más larga y densa que la segunda. La primera de las partes lo que tratará de hacer es mostrar cuáles son los elementos que permiten que el ser humano tenga conocimiento. Es un análisis de las diferentes facultades que tiene la conciencia del ser humano para conseguir conocer. Digo conciencia por decir mente, ya lo sé, que es una cosa que no debería decir, pero bueno, para que nos entendamos. Así, esta parte tiene una estructura bastante compleja, pues está dividida en partes que hay que señalar. Esta está dividida en dos bloques, lo que sería la estética trascendental y la lógica trascendental. En la estética trascendental lo que se hace es analizar la sensibilidad, mientras que en la lógica trascendental lo que vemos es un análisis de dos facultades diferentes, que son el entendimiento y la razón. Para entenderlo bastante fácil, el entendimiento se desarrolla dentro de lo que se conoce como la analítica trascendental, mientras que la razón se desarrollará mucho mejor en lo que se conoce como la dialéctica trascendental, que aquí es donde veremos el concepto de el límite del conocimiento. En la última parte lo que hará Kant es analizar los límites del entendimiento y cuál es el ámbito propio del desarrollo de la razón, que sí, en Kant entendimiento y razón son cosas diferentes, pero eso es un tema muy complejo. Por otro lado, lo que hará Kant en la doctrina trascendental del método es ver cuál es el campo propio de la razón y dónde debemos dirigir nuestro entendimiento. Hablará de un uso legítimo de la razón y de un uso ilegítimo de ella, o mejor dicho, un uso especulativamente indebido. Sí, lo sé, todo lo que estoy diciendo parece bastante abstracto, y para que negarlo, lo es. No paramos de decir que la obra de Kant es muy difícil, y conocer su estructura tampoco te va a ayudar demasiado. Créeme, el contenido de esta obra es una de las razones de mi ansiedad dentro de tercero de carrera. No obstante, para poder estudiar esta obra hemos de tener en cuenta que hay algunos aspectos que sí hemos de conocer y nos van a facilitar bastante el camino. Aún así, no te voy a dejar de recomendar que tengas apoyo para poder estudiar esta obra. Una buena edición o una guía de lectura te van a salvar muchas veces del apuro. En la descripción del vídeo sí o sí dejaré algo de bibliografía que os va a ayudar bastante
para entender la crítica de la razón pura. Esto nos lleva a comentar cuáles son los tips que nos van a ayudar para poder comprender la crítica de la razón pura, pero ojo, no son los únicos. Hay una lista bastante larga de puntos que podríamos tratar. Lo primero, hablaremos de un tipo de enunciados que son bastante importantes dentro de la perspectiva kantiana, los juicios sintéticos a priori. Tras ello, lo que trataremos de hacer es hablar de uno de los movimientos intelectuales más interesantes dentro del pensamiento kantiano. Este es el que se conoce como el giro copernicano. Y en último lugar, veremos una diferenciación bastante importante que también se hilvanará dentro de esta obra: la diferencia entre fenómeno y noúmeno. Un momento, estaba editando el vídeo y me he dado cuenta que hay una parte que no se entendía del todo bien, así que he decidido, antes de continuar, regrabarla para que todo esto tenga un poco más de sentido. Así que lo siento mucho, pero vengo a molestaros un rato. Lo primero de lo que vamos a hablar es acerca de los juicios sintéticos a priori, y estos descansan en la base de la pregunta acerca de qué podemos conocer. Lo primero que deberíamos de preguntarnos respecto a este tipo particular de juicio es: ¿qué es un juicio? Un juicio al final es un elemento propio de la conciencia. Un juicio es la representación de un acto de conocimiento, que lo que hace es enlazar conceptos. Un ejemplo de juicio sería: todos los cuerpos son pesados. En este juicio se está enlazando el concepto de ser pesado con el concepto de cuerpo. Lo que tenemos que tener cuidado, y es en lo que me he dado cuenta que me he equivocado, es que no debemos de enlazar rápidamente el concepto de juicio con el concepto de enunciado o proposición. Los juicios están dentro del ámbito epistemológico, es decir, es una parte de nuestro conocimiento. No obstante, se convierten en enunciados o en proposiciones cuando pasan al ámbito de la lingüística, del lenguaje. Vais a ver que a veces lo utilizo de forma indistinta porque sí que son elementos que están relacionados, pero hemos de tener cuidado. Simplemente quiero que lo sepáis. Otra cosa bastante interesante dentro de los juicios es que tienen una estructura en concreto. Tienen una estructura normalmente de sujeto y predicado. Esta estructura va a ser muy importante para hablar de cosas que vamos a comentar a continuación. No obstante, Kant se interesa en un tipo de juicio bastante importante, que son los juicios sintéticos a priori, como hemos dicho antes. Ahora, a continuación, lo que haremos será estudiar los apellidos que inscribe Kant al juicio y que son tan importantes para él. Así estudiaremos lo que es un juicio a priori y lo que es un juicio sintético. Y ahora sí, disculpad la interrupción, continuamos con el vídeo. ¡Chao! Vamos a centrarnos en la etiqueta a priori dentro de los juicios sintéticos a priori, y esta hace referencia a una distinción muy importante dentro de la filosofía kantiana: la distinción entre lo a priori y lo a posteriori. Aunque voy avisando, aunque la etiqueta sí es propiamente kantiana, la distinción es muy anterior. Podríamos decir que es prácticamente transversal dentro de la historia de la filosofía. La definición de estos tipos de enunciados o incluso de conocimientos es bastante fácil. El conocimiento o enunciado a priori es aquel que no necesita de la experiencia, es decir, aquel que se formula de forma independiente a la información que recibimos de los sentidos. No requerimos tener información del mundo sensible para poder enunciar un argumento a priori. Mientras tanto, el argumento a posteriori es un argumento absolutamente opuesto. Sí requiere de la información de los sentidos. Es decir, para formular un enunciado a posteriori hemos de tener información sensible, información del mundo que nos rodea, vamos. Por ejemplo, el enunciado 2 más 2 es igual a 4 no requiere de la información de nuestros sentidos. No hace falta que imagines 2 manzanas y 2 peras para saber que hay 4 frutas. Puedes hacerlo sin la información de los sentidos. Con ello, un enunciado a priori es aquel que no requiere de la información de los sentidos. Lo podemos generar únicamente a partir de la información de nuestra mente. Por otro lado, si hacemos un enunciado a posteriori como que un semáforo tiene 3 colores, hemos de ir a la información que tenemos del mundo para poder formularlo. Hemos de saber que los semáforos tienen 3 colores para así poder enunciar esto. Con ello, lo que hemos visto, y hemos de rescatar el concepto a priori que aparece dentro de los juicios sintéticos a priori. Es decir, este tipo de juicios no va a hacer uso de la información de la experiencia. Podríamos decir que estos juicios son enteramente racionales, pero vamos, la asociación entre a priori y racionalidad me parece una barbaridad. No la tomes en serio, simplemente para que me entiendas un poco mejor. Es solo por intentar relacionarlo a priori con el racionalismo, pero vaya, nada más que eso. Claro, pero estamos hablando de los juicios sintéticos a priori. ¿A qué se refiere Kant cuando habla de juicio sintético? Aquí se está haciendo colación a una distinción que es bastante complicada dentro de la historia de la filosofía, de la lógica y de la epistemología. Esta es la diferenciación entre los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Y para empezar hemos de comentar que esta distinción depende de la relación que hay entre el sujeto y el predicado de un juicio. Un juicio analítico es aquel en el que la información del predicado viene ya implícita en la información del sujeto.
sujeto. Aquello que decimos en el predicado ya se encuentra en el sujeto. Lo que estamos diciendo, y una conclusión bastante importante dentro de este juicio, es que este tipo de juicios no dan más información acerca del sujeto, pues toda la información del enunciado ya viene dada en él. A continuación vamos a analizar un ejemplo bastante paradigmático dentro de este tipo de juicios. Veamos lo siguiente: un triángulo es una figura geométrica de 3 lados. Como hemos dicho, los juicios siempre vienen dados por sujeto y predicado. Así el sujeto sería el concepto triángulo, mientras que el predicado es ser una figura geométrica de 3 lados. Por lo tanto, para ver si este juicio es analítico, lo que veremos es qué es el concepto triángulo. El concepto triángulo ya es en sí una figura geométrica de 3 lados. Dentro del concepto de triángulo ya viene implícita la información que se nos está dando en el predicado. No se dice nada nuevo. Este tipo de enunciados hemos de comentar que no son enunciados propositivos, no están dando conocimiento nuevo, simplemente se está resaltando el conocimiento que ya tenemos. Que esto no es malo ni bueno, simplemente es un tipo de enunciados, no estamos haciendo ningún juicio de valor. Es más, estos enunciados son muy interesantes porque siempre son verdaderos y además son totalmente necesarios. Es decir, son verdaderos por necesidad. Básicamente, y poniéndonos un poco tontos, porque siguen el principio de identidad y el principio de identidad es tautológico, pero eso es otra cosa y otra movida bastante complicada. De verdad podemos caer en la pedantería tan fácil en este vídeo. Bueno, hemos analizado qué es un juicio analítico. Ahora veamos qué es un juicio sintético, que por oposición va a ser bastante fácil. Un juicio sintético es aquel en el que la información que aparece en el predicado no está implícita en el sujeto. Por lo tanto, es una información que no conocíamos del sujeto. Y así, en este tipo de enunciados, se está dando conocimiento nuevo. Un ejemplo de enunciado sintético, aunque podemos encontrar 1000, es el azúcar es dulce. La dulzura del azúcar en sí no está necesariamente implícita en el concepto de azúcar. Así, de esta manera lo que estamos haciendo es matizar y añadir información al concepto de azúcar. Otro ejemplo de juicio sintético sería decir este estuche es rojo. La rojez que aparece en el predicado no está implícita dentro del sujeto, no está implícita dentro del concepto estuche. Lo importante aquí que simplemente nos tenemos que quedar claro es que los juicios analíticos son juicios que no dan información nueva del mundo, mientras que los juicios sintéticos sí lo hacen. De esta manera, habiendo explicado esto, ya podemos configurar cuál es el significado de un juicio sintético a priori. Este tipo de juicios lo que hacen, por una parte, es dar información nueva, ya que la información que aparece en el predicado no está inscrita a la información del sujeto de forma necesaria, y por otra parte, esto se hace sin hacer uso de la experiencia. Es decir, no utilizamos la información de nuestros sentidos para conocer esto. Con ello, los juicios sintéticos a priori dan información nueva únicamente a partir de una carga conceptual. Vale, pero al principio de esta explicación lo que hemos dicho es que hay un tipo de conocimiento que es bastante importante para Kant y además que este tipo de conocimiento está basado en los juicios sintéticos a priori. Muy bien, Kant lo que dice es que los juicios sintéticos a priori aparecen necesariamente en la matemática y en la ciencia, sobre todo en la física. Analizar y conocer este tipo de juicios lo que nos va a permitir es delimitar y comprender qué es una ciencia. Kant lo que nos demuestra aquí es que su interés final es dar rigor a un tipo de conocimiento en concreto. Con ello también Kant lo que va a hacer aquí es generar una reestructuración de lo que conocemos como metafísica. Kant lo que hará será reconstituir una nueva noción de metafísica, una metafísica que se base en un conocimiento más riguroso. Con ello, este tipo de enunciados no solo están en la base acerca de qué podemos conocer, sino además también en qué conocimiento podemos considerar como riguroso. El segundo de los puntos que queremos tratar es bastante importante cuando queremos introducirnos dentro de la filosofía kantiana, pues Kant lo que dice es que respecto a la pregunta ¿qué podemos conocer? Va a hacer un cambio bastante radical. Él denomina que su filosofía va a ser algo así como un giro copernicano. ¿Un nombre un poco altivo? Pues posiblemente, pero hemos de entender que Kant lo que dice es que su postura es similar a la que tuvo Copérnico cuando dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol, cuando se generó el cambio de un sistema geocéntrico a un sistema heliocéntrico. Vamos, lo que dijo Kant es que básicamente en el ámbito de la teoría del conocimiento, él iba a generar un cambio de paradigma. Y sinceramente, es bastante sensato admitir eso. Lo que vamos a ver aquí es qué cambio se produce en la epistemología kantiana respecto a las teorías anteriores. Y para poder responder a esto, hemos de retrotraernos un poco en el tiempo. Según Kant, la historia de la epistemología o de la teoría del conocimiento lo que nos muestra es que el sujeto de conocimiento es un sujeto pasivo. Es un sujeto que simplemente capta la información de su entorno, sin hacer nada. Algo así como si fuera una cámara de vídeo, simplemente está captando la información del exterior. El sujeto en este proceso no está interactuando evidentemente con el objeto de conocimiento, simplemente capta la información que él emana. No obstante, la teoría de Kant plantea un cambio directo, hay un giro copernicano. El sujeto no simplemente va a captar información del objeto, no va a captar simplemente información del mundo que le rodea, sino que más bien el sujeto va a interactuar directamente dentro de este proceso de conocimiento. Y esto va a ser posible
posible gracias a unos mecanismos que existen dentro de la mente del sujeto. Es decir, dentro de nuestra mente hay una serie de herramientas que nos permiten tomar partido dentro del proceso de conocer. Cuando conocemos algo ya no vamos a ser como una cámara. Y estos mecanismos van a ser desarrollados dentro de las dos primeras secciones de la primera parte de la crítica de la razón pura. Estas son la estética trascendental y la analítica trascendental. Lo que sí que tenemos que tener claro es que Kant sí muestra un cambio de paradigma, pues el sujeto de conocimiento se vuelve un sujeto activo. Es por ello que la gran parte de la crítica de la razón pura se va a basar en conocer los diferentes mecanismos y funcionalidades que tiene la razón humana. El conocimiento del mundo va a depender de ciertas estructuras internas del ser humano. Deja atrás ese sujeto pasivo del conocimiento de filosofías anteriores y plantea un nuevo modelo. Muy interesante, pero, a ver, si el sujeto del conocimiento interviene en el proceso del conocimiento, ¿cómo lo hace? Has dicho antes, creo, que tenía unas herramientas. Sí, las tiene, y aquí es donde la cosa se pone tremendamente divertida. Si podemos tildar la teoría de Kant como divertida, que sinceramente lo dudo bastante, pero bueno. Como hemos dicho, Kant presenta una serie de recursos que se expresan en su estética y analítica trascendental. Vamos a ir primero a la estética trascendental porque aquí se van a desarrollar los dos primeros mecanismos que tenemos. Lo que nos dice Kant es que cuando tenemos sensaciones del mundo, es decir, cuando percibimos cualquier cosa, hay dos mecanismos que actúan directamente para poder organizar estas sensaciones de una forma correcta. Estos mecanismos son el espacio y el tiempo. Un momento. ¿Estás diciendo que el espacio y el tiempo para Kant no son propiedades del mundo? Es decir, a ver, ¿estamos afirmando que el espacio y el tiempo están dentro de nuestra propia conciencia y son los que configuran aquello que percibimos? Sí, sé que esto puede sonar bastante extraño, pero es cierto que Kant sí nos dice que estos dos son mecanismos internos de nuestra sensibilidad. Y es gracias a ellos que podemos organizar la diferente información que tenemos del exterior. Y estas dos son las formas a priori de la sensibilidad. Para que lo sepáis simplemente, Kant considera el espacio una forma externa a priori de la sensibilidad, mientras que el tiempo es la forma interna a priori de la sensibilidad. Pero bueno, simplemente esto es para que tengáis una noción de cómo las distingue Kant. Vale, voy a ver si lo entiendo porque esto me parece bastante difícil. Kant, a partir del giro copernicano, lo que nos está diciendo es que el sujeto es un sujeto activo en el proceso de configurar conocimiento. Es por ello que hemos de analizar sus herramientas y facultades para poder conseguir esto. Unas de ellas, que son las que hemos comentado en este momento, son el espacio y el tiempo, que organizan la información que percibimos gracias a nuestros sentidos. Supongo que esa herramienta que hemos definido como espacio lo que hará será configurar localmente las diferentes sensaciones. Por ejemplo, imaginemos que el sujeto se encuentra en una habitación. El espacio lo que hará, por ejemplo, en este caso, será distribuir las diferentes sensaciones visuales para poder colocar los diferentes muebles en su sitio. Pero por otro lado, veamos el caso del tiempo, que me parece un poco difícil también. Imaginemos que estamos viendo un vídeo en el que el agua se congela. Lo que hace el tiempo es ordenar cronológicamente las diferentes sensaciones para generar una cohesión. Esto hará que a partir de diferentes percepciones podamos entender cómo el agua se va congelando poco a poco siendo el mismo objeto. Podremos entender ese cambio. Exactamente, y esto nos permite entender el por qué para Kant el sujeto del conocimiento es un sujeto activo dentro de este proceso. Esto se debe a que ordena las diferentes sensaciones en el espacio y en el tiempo. Aunque cuidado, aún hay más. Kant afirma que nuestro conocimiento no solo está mediado por las herramientas que desarrolla en su estética trascendental, sino también en las que desarrolla en su analítica trascendental. Veamos un poco estos mecanismos, aunque simplemente nos vamos a quedar con una síntesis muy breve porque es un tema que es bastante complejo. Para decirlo de una forma que más o menos pueda ser sencilla, son una serie de conceptos mentales que nos permiten entender y pensar aquello que percibimos. Además, estos conceptos actúan justo en el momento en el que tenemos la percepción, no después. No son unas etiquetas que se generan a posteriori, sino son absolutamente inmediatas. Estos nos permiten organizar y entender mucho mejor nuestras sensaciones, nos permiten trabajar con ellas. Así se genera una dimensión mucho más profunda de aquello que oímos o vemos. Kant diferencia dos tipos de mecanismos, como son las categorías. Algunos ejemplos son la unidad, la pluralidad, la causalidad o la posibilidad. Hay muchas más, son 12, pero bueno, para que entendáis. Y por otro lado, sitúa los principios, que son unas reglas que rigen toda nuestra experiencia en conjunto. Sí, sé que esto es muy complicado, pero son herramientas conceptuales que al final emanan únicamente del entendimiento y se aplican directamente a las sensaciones de nuestra experiencia. Estas nos permiten entender mucho mejor aquello que sucede y tener un conocimiento complejo acerca de lo que estamos percibiendo. Lo chulo aquí es que es una herramienta muy potente que no depende de la experiencia, simplemente se aplica a ella. Al final, en conclusión, son unos mecanismos que están únicamente en nuestra mente. Y sí, si lo relacionamos con el apartado anterior, estas herramientas son enteramente a priori. Un momento, que todo lo que se ha dicho me parece bastante duro de entender. Otra vez, porque no paramos de decir esto, váyatela. Lo que estamos viendo es que Kant lo que hace en esta obra es cambiar el panorama de lo que entendemos como el proceso
proceso del conocimiento. Normalmente en él se había visto que el sujeto era un sujeto pasivo, es decir, simplemente recibía las sensaciones. No obstante, gracias a Kant pasamos a analizar al sujeto como un sujeto activo dentro del proceso del conocimiento, pues es gracias a las herramientas que éste posee que configura el conocimiento que adquiere. Por un lado encontramos una serie de mecanismos que se relacionan con la ordenación de la información que se da gracias a la sensibilidad, es decir, que organiza la diferente información de nuestros sentidos. Por un lado encontramos el espacio y por otro encontramos el tiempo. Pero además Kant nos muestra otro tipo de mecanismos que tiene el sujeto. Estos son los mecanismos que son conceptuales y nos permiten dar sentido y comprender aquello que estamos percibiendo. En este caso encontramos dos tipos que son las categorías y los principios, aunque también se presentan los conceptos, pero eso es otra cosa que no hemos mencionado porque es un poco más compleja. Madre mía, creo que me va a explotar la cabeza. Pues aún no hemos terminado. Estamos diciendo todo el tiempo que Kant está intentando plantear la respuesta a la pregunta ¿qué podemos conocer? Hemos visto así unas bases que se plantean dentro de los juicios sintéticos a priori, y luego lo que hemos visto es cómo el sujeto actúa en el proceso del conocimiento, pero no se ha respuesto todavía a la pregunta. Bueno, sí, lo hemos hecho antes en la introducción, pero vamos a hacer como si esto no lo hubiera dicho. Al plantear la pregunta ¿qué podemos conocer? Lo que podemos extraer es que hay cosas que sí vamos a poder conocer y cosas que no. Se está generando con la pregunta el propio límite del conocimiento. Y aquí lo chulo es que estamos viendo dos conceptos que son bastante importantes dentro de la teoría kantiana: el concepto de fenómeno y el concepto de noúmeno. Vale, vamos a ver. El fenómeno al final es aquello que aparece ante nosotros, es la imagen que percibimos, es cómo aparecen los objetos que percibimos en nuestra conciencia a partir de la información sensible que percibimos, que está mediada por ciertos conceptos de nuestro entendimiento. El fenómeno de esta taza es aquello que puedo conocer. Este fenómeno viene dado por las sensaciones que tengo de la taza, que están condicionadas por las herramientas que tiene tanto la sensibilidad como el entendimiento: espacio, tiempo, categorías, principios, ya me entiendes. Así el fenómeno lo podemos comprender como el resultado que se da cuando se junta la sensibilidad y el entendimiento. Eso es lo que uno puede conocer. Pero... Dime, si lo que estamos diciendo es que tenemos conocimiento solo de la imagen que se genera de la taza, del fenómeno de la taza, que al final es la mediación de las percepciones sensibles con los elementos de nuestro entendimiento, no estamos conociendo la taza en sí. O sea, no conoces el objeto de la taza, solo su fenómeno. O sea, creo que lo he entendido. Lo que conocemos al final es la imagen mental de la taza, el fenómeno de la taza, lo que aparece ante nosotros de la taza, pero no lo que hay detrás de ese fenómeno. Exacto, mientras lo que podemos conocer es el fenómeno, lo que no podemos conocer es el noúmeno, es la taza en sí. Al final, lo que está detrás de lo que conocemos, es decir, lo que está detrás del fenómeno, la taza en sí, el objeto en sí, es algo que no podemos llegar a conocer. Pero ojo, Kant no dice que no puedas hacer nada con él, no lo puedes conocer, pero lo puedes pensar. Supones al final que detrás de ese fenómeno tiene que existir el noúmeno. Pero lo que dice aquí Kant es que esto queda fuera de nuestro conocimiento científico. No podemos hacer ciencia de aquello que no podemos conocer objetivamente. Lo que podemos hacer es aproximarnos a él acerca de la razón, generando ideas que no lo vayan interconectando con el fenómeno. Pero bueno, aquí entraríamos en la distinción de razón y entendimiento, que es bastante compleja. Entendamos simplemente que la razón lo que nos permite es pensar un objeto, mientras que el entendimiento nos permite conocer el fenómeno de ese objeto. En resumidas cuentas, solo podemos tener conocimiento objetivo del fenómeno, es decir, de la imagen creada a partir de esa información de los sentidos que está mediada por nuestra información conceptual. Pero claro, esto no es el objeto en sí, no es el objeto en sí mismo, es solo una representación mental de él. Del objeto en sí mismo no podemos tener conocimiento, que es lo que hemos denominado el noúmeno. El noúmeno es lo que está detrás de los fenómenos. Lo que tenemos que aceptar a todo esto es que esta distinción es fundamental dentro de la crítica de la razón pura, pues es la que nos permite discernir aquello que podemos conocer de lo que no. Al final solo conocemos fenómenos. No obstante, podemos pensar el noúmeno, podemos pensar en ciertas ideas. No obstante, para que podáis ampliar vuestra información y también aprender un poquito más, si queréis investigar sobre esta distinción entre pensamiento y razón, tenéis que ir a la dialéctica trascendental. Esta es la tercera y última sección de la crítica de la razón pura. Y además también esto tiene fuertes implicaciones teóricas dentro de la segunda parte de la crítica de la razón pura. Muchos saberes quedan fuera de lo que podemos considerar conocimiento científico. Algunos ejemplos de esto son la idea de Dios, la idea del mundo en su totalidad o la idea del alma, que al final están íntimamente relacionadas con lo que estamos comentando del noúmeno. Con esto ya podemos afirmar que hemos hablado de un montón de cosas, pero lo más importante es que hemos podido desarrollar tres aspectos que son fundamentales e hilvanan toda la obra de Kant. Así, todas las cuestiones que hemos mencionado están plenamente relacionadas con la gran pregunta kantiana acerca de
¿qué podemos conocer? Y esta pregunta es aquella que quiere responder en su crítica de la razón pura. En lo primero que nos hemos centrado es en aquellos enunciados que tienen una gran importancia dentro de Kant. Estos son los juicios sintéticos a priori. Lo que hacen estos enunciados es dar información nueva, pero sin depender de la información de nuestros sentidos. Por otro lado, hemos podido estudiar un poco lo que consideramos como el giro copernicano. Este giro copernicano lo que hace es cambiar el paradigma dentro de la teoría del conocimiento. Normalmente se entendía al sujeto del conocimiento como un sujeto pasivo, que simplemente recibía información. No obstante, es gracias a Kant que el sujeto se vuelve un sujeto activo, que tiene facultades y herramientas que configuran su conocimiento. Hemos analizado así el espacio, el tiempo, las categorías y los principios. Y por último, hemos finalizado con una cuestión bastante interesante, pues es la distinción entre el fenómeno y el noúmeno. En esta distinción se encarna la pregunta también de qué podemos conocer, pues solo podemos conocer fenómenos. Los noúmenos los podemos pensar, pero no los conocemos. Pero aún así, y mira que no me he callado, tengo varias preguntas. ¿Qué opina Kant de la metafísica tradicional? ¿Cómo entran en esta teoría conceptos como Dios, el alma o el mundo? ¿Y qué hay acerca de las otras dos grandes críticas de Kant? Por desgracia, no vamos a poder responder estas preguntas en este café, así que lo dejaremos para otros, pero eso sí, si queréis comentar cualquier cosa acerca del vídeo, sois libres y yo encantadísimo de leeros. Así que dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dadle like, no dudéis en comentarlo ante cualquier duda. Si queréis dejarme vuestra opinión o decirme cualquier cosa, os leo. Y si queréis seguirme la pista, no dudéis en seguirme en redes sociales y suscribiros al canal. Así que hasta próximos cafés. ¡Chao! Es que están peleándose mis gatos como si estuvieran locos, no puedo más. Mis gatos no paran de maullar, o sea, es la banda sonora del vídeo. Yo tema luz, ya no sé cómo gestionarlo muy bien, ¿eh? El segundo de los puntos más importantes... Vale, me he flipado aquí, he añadido un montón de información, tal vez innecesaria, pero mira, vamos a echarle gracia porque vaya tela. Uf, jefe, estoy cansado ya, ¿eh?